Muy bien, ya estamos de vuelta con esta parte B de nuestra lección número uno del tema 2 y estábamos hablando sobre los estudios culturales, ¿ok? En la explicación anterior decíamos que vamos a entender desde este enfoque cultural contextual, vamos a entender el acto de la lectura, el acto de la interpretación como la fusión de horizontes culturales distintos, ¿ok? El horizonte cultural que nos plantea el autor a través del texto y el horizonte cultural que nos concierne a nosotros como lectores. En esa relación entre dos horizontes culturales distintos se produce el texto real, el texto verdadero, que es el texto interpretado. ¿Ok? Esto desde una perspectiva hermenéutica, por supuesto. Decíamos también que si los horizontes culturales de autor y lector están cercanos, ¿no? Se conocen, sobre todo por parte obviamente del lector hacia el autor, ¿verdad? El autor muy difícil que no te conozca, ¿no? Que te conozca. No escribe para ti como sujeto, ¿verdad? Escribe para una audiencia, ¿ok? En la que tiene en mente un horizonte cultural determinado. Nadie escribe para todo el mundo. Escribe para algo que concibe como el lector ideal, algo que hablaremos más adelante. ¿Ok? Pues si los horizontes, horizontes culturales están cercanos y son afines, la riqueza interpretativa del texto crece. Pero si están lejanos, entonces sobreviene un problema. Y aquí es posible que tengamos un fenómeno de equivocidad, una sobreinterpretación o una mala interpretación, una interpretación anacrónica del texto, es decir, que leamos un texto fuera de sus coordenadas culturales y confundamos cosas, ¿ok? Sobreinterpretemos o no interpretemos con la debida profundidad. Esto es lo que sucede normalmente. Ahora, llevemos esto a un terreno fuera del fenómeno individual. Es decir, llevemos esto a la lectura de textos literarios desde horizontes culturales más amplios. Por ejemplo, el horizonte cultural occidental. ¿Sí? Este mapa que tengo aquí nos representa más o menos una visión estereotipada de la noción de occidente. ¿Sí? Acá en el color azul oscuro, azul marino, encontramos los sectores del mundo que son concebidos como occidentales, ¿no? Europa occidental, Norteamérica y las colonias acá en Oceanía, ¿no es cierto? Desde esta mirada, el resto del mundo no constituye una cultura homogénea para ellos, ¿no? Tenemos aquí el lejano oriente, incluida la visión oriental de que Rusia, la actual Rusia o la ex Unión Soviética, tampoco era vista como un país europeo, sino como parte de Oriente, algo lejano, distinto. África, ni se diga, ¿no? Es un espacio completamente distinto para la cultura dominante global que es abiertamente occidental, que está ubicada aquí. Y Latinoamérica es también como una especie de mundo intermedio, ¿no? En parte occidental debido a la colonización europea de la que fuimos objeto, pero también lejano de la visión occidental por el antecedente prehispánico que todavía está muy presente, cada vez más reconocido en nuestro continente latinoamericano. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes ahora si pensamos nosotros que las lecturas que nosotros conocemos, no me refiero a los textos, sino las maneras de leer que nosotros hemos integrado como parte de una sociedad intermedia, aquí en azul clarito, ¿verdad? Casi todas ellas provienen de la cultura occidental, es decir, sin ser miembros de Occidente plenamente, nuestras perspectivas literarias están imbuidas de conceptos, de nociones, de visiones plenamente occidentales, producidas desde estos focos de la cultura que son Europa Occidental y Norteamérica. Por ejemplo,
términos como literatura universal, retórica, modernidad, humanidades, ciencia, todos ellos son términos acuñados, creados, determinados desde la cultura occidental. Fíjense que es muy interesante este fenómeno, porque nos obliga a nosotros a ver con la mirada de otros todo el mundo, ¿ok? Incluso a nosotros mismos. Cuando nosotros medimos nuestro nivel de modernidad, ¿verdad? En comparación con un estándar imaginario establecido allá en Europa Occidental o en Norteamérica. Todas esas operaciones son producto pues de un proceso de colonización que no se detuvo en el siglo XVIII, diríamos, cuando empiezan ya los procesos independentistas de América Latina, sino que continúa y está muy presente hasta la fecha, ¿ok? Ahora bajo el término de globalización. Bueno, imagínense entonces cuando el mundo occidental se da cuenta que lo que observa en el resto de los lugares, de las comunidades en el mundo, ¿no? No es la realidad, sino su propia mirada observándolas. Se dice entonces que hay un momento de la historia del siglo XX donde la mirada occidental, la perspectiva occidental del mundo entra en crisis. Y ese momento llega fundamentalmente con la Segunda Guerra Mundial. Okay. Digamos que es uno de los momentos fundamentales de la crisis intelectual de Occidente. Ya había habido otro momento también de crisis en el siglo XX, a principios, con la Primera Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial fue determinante. ¿Por qué implicó un momento de crisis intelectual para el mundo occidental? Pues porque de pronto se dieron cuenta que ellos, considerados la punta más alta de la civilización humana, ¿no? Había alcanzado un momento de desarrollo no solamente científico, tecnológico, sino también social e intelectual, filosófico, ¿no? Se sentía que habían dado ya el salto y estaban muy por encima del resto del mundo. Pero en ese contexto de Europa, por ejemplo, y de los Estados Unidos, de Norteamérica, surgen una serie de nociones, visiones del mundo que los llevan a cometer actos de barbarie inexplicables, ¿no? La facilidad con que figuras carismáticas como los líderes fascistas, entre los que se incluía a Mussolini aquí o a Hitler por acá, ¿no? Logran hacer que el país más civilizado de Europa, Alemania, de pronto se convierta en el perpetrador de atrocidades terribles como la experimentación con niños, ¿no? La experimentación científica, criminal, deshumanizada totalmente, con los sujetos más débiles de todo el entramado social, los niños. Y esto en nombre de la ciencia. De pronto la ciencia occidental ya no era presentada, ya no podía ser entendida como la representante de la razón, sino como un resultado perverso de lo que se consideraba racional. Pero esto no nada más lo podemos atribuir a las perspectivas radicales de corte fascista que surgieron en Europa, sino que también la joya de las democracias liberales, los Estados Unidos, también lleva a cabo, en el nombre de la ciencia, en el nombre de la razón y todavía de manera más absurda, en nombre de la paz, atrocidades terribles como detonar explosivos atómicos por encima de ciudades habitadas por personas. ¿Okay? Entonces, imagínense, hay una crisis fuerte en el mundo occidental que hace de pronto a los pensadores de Occidente preguntarse si en realidad son civilizados o no son más que un montón de seres primitivos que siguen matándose entre sí. Surgen voces importantísimas en Occidente que empiezan a ser conscientes de que su mundo, su visión del mundo, no es más que una perspectiva entre las muchas perspectivas que hay en la realidad.
en otras comunidades, en otras culturas. Tenemos aquí la figura central de Friedrich Nietzsche, que desde finales del siglo XIX ya decía que no había ninguna base moral, que no había una ética objetiva que nos permitiera determinar qué estaba bien y qué estaba mal, que todo lo que teníamos en el mundo como seres humanos no era más que una convicción, una perspectiva del mundo. A esto contribuye también los aportes, ¿no?, desde la lingüística de Wittgenstein, quien propone que no somos más que lenguaje. Todo lo que tenemos no es ni razón, ni ciencia, no es más que lenguaje en acción, cosas que decimos, cosas que pensamos a través de lo que decimos. Y así otros pensadores occidentales como los franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus proponen también la idea de que estamos en un mundo vacío de moralidad, un mundo donde no podemos saber qué está bien y qué está mal, y que lo único que nos queda es tomar partido por una convicción. Creo que la libertad es buena y entonces estoy dispuesto a sacrificarme por esa noción de libertad, no porque sea compartida ni porque tenga una demostración racional de que la libertad existe o de que es buena, sino porque simplemente he desarrollado una convicción moral con respecto a ella. Es un cambio radical en la mirada de Occidente. Tenemos por acá también la figura de Hannah Arendt, una pensadora de origen judío, ¿verdad?, europea y norteamericana al mismo tiempo, que hace el análisis de su tiempo, su momento histórico, la crisis de la Segunda Guerra Mundial, y llega a una conclusión similar. Los seres humanos somos capaces de cometer atrocidades si no tenemos una convicción que nos sirva de soporte. Pero esa convicción no puede ser establecida para todos, sino que solamente nos queda sostenerla, fundarla en nuestra propia idea de lo que es bueno y lo que es malo. Es pues el surgimiento de una perspectiva relativista, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con compromiso. Para el mundo no occidental, esto tiene una gran importancia, porque estos pensadores empiezan a ser la semilla para muchos otros que obligan a Occidente a pensar en cómo nos miran los otros, cómo vemos nosotros a los otros y cómo nos ven ellos a nosotros mismos. Y esto va a tener implicaciones muy fuertes, desde las independencias de las colonias europeas que quedaban todavía después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el reconocimiento de la mirada femenina como un otro, el reconocimiento de las minorías étnicas en sus propias sociedades y el reconocimiento de que los europeos y los norteamericanos no son más que una minoría en el gran plano de la raza humana, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy, muy, muy importante para nosotros y también para ellos. ¿Ok? En este contexto empieza el rompimiento, la ruptura con las nociones binarias de la realidad. Por ejemplo, el mundo occidental, la mirada occidental, se basa en una perspectiva que divide al mundo siempre en dos, ¿no? En dos visiones, ¿no? Por ejemplo, asumir que hay un mundo occidental y que éste se opone directamente al mundo no occidental. Los elementos que caracterizan a la mirada occidental, definida por la propia mirada occidental, tienen que ver con valores de lo masculino, la fuerza, la inteligencia, la voluntad. Mientras que todo aquello que tiene una perspectiva no occidental de la realidad se asocia con valores de carácter femenino, ¿sí? Esto tiene que ver con la propia estructura patriarcal de las sociedades occidentales, que consideran lo femenino como algo subalterno, como algo sometido. Entonces, todo lo que es no occidental es de carácter femenino, está cercano a la tierra, está cercano a la maternidad, a las emociones, ¿ok? En cambio, lo occidental se asume como lo civilizado, lo que ha sido el producto decantado, cuidado y construido cuidadosamente
como civilización occidental, mientras que todo lo que no es occidental se asume como bárbaro. Piensen, por ejemplo, en estos comentarios que han surgido últimamente, que asumen que la crisis de salud que estamos viviendo en este momento se debe a las costumbres bárbaras de los asiáticos de comer una serie de productos animales que nosotros no compartimos, ¿ok? Y asumimos que no se deberían de comer porque nosotros no los comemos nosotros, ¿ok? Esa es una oposición entre lo civilizado y lo bárbaro. Fíjense cómo nosotros en México también tenemos, ¿verdad? Compartimos elementos de esa cultura occidental que nos hacen ver a los chinos como bárbaros, ¿ok? También existe esta oposición desde la mirada occidental, considerarse como modernos y en cambio todo lo que no es occidental es visto como primitivo, ¿sí? Y estos sí son cuestiones que nosotros como en Latinoamérica sufrimos mucho, ¿no? Cuando Occidente habla de nosotros, nos presenta como una sociedad primitiva, siempre atrás de ellos, ¿ok? También es común entender que en estos binarismos occidentales se asumen como una sociedad que mira al futuro, mientras que todos los que no son occidentales somos comunidades que miramos hacia el pasado, ¿sí? Mientras que ellos modernizan, construyen tecnología, provocan el avance de la civilización humana, nosotros, aferrados a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestro pasado, pues anclamos a la sociedad, la mantenemos anclada, evitando el progreso, ¿ok? Aunque secretamente aspiremos al progreso, ¿ok? Estos más o menos son la estructura binaria con la que la sociedad occidental construyó su mirada. Pero de pronto, en este cambio de perspectiva provocado por la Segunda Guerra Mundial, entre otros fenómenos sociales e históricos, esta división se empieza a romper, se empieza a reconocer pues que de pronto ni todos los europeos occidentales son civilizados, que pueden ser más bárbaros que incluso las naciones que ellos consideraban más primitivas, ni todas las sociedades occidentales miran de lleno al futuro, sino que también están ancladas en visiones del pasado, ¿no? Los nazis construyeron su visión del Tercer Reich como un regreso al pasado, regreso a la gloria del pasado, de los antiguos arios, ¿no? Y lo mismo podemos reconocer también que esta dicotomía masculino y femenino también se viene rompiendo, se viene desbaratando. Es decir, se empiezan a dar cuenta a Occidente que ellos también son patriarcales, como las sociedades que consideraban bárbaras o primitivas. Bueno, esto pues tiene efectos muy importantes. Aquí es donde surgen, en este contexto, en este cambio de visión, es donde surge los estudios culturales. Son el resultado de estas transformaciones. Y aquí es donde empiezan a construirse la posibilidad de que haya mundos distintos, pues, ¿no? Maneras de ver el mundo diferentes, horizontes culturales distintos y no necesariamente inferiores. De aquí surge todo un entramado intelectual y académico construido desde el primer mundo, pero también en estas naciones, en estas regiones del mundo antes consideradas bárbaras. Aquí se genera la teoría crítica, ¿no? Todo un conjunto de reflexión filosófica, reflexión académica, social, que se dedica a cuestionar los valores occidentales, es decir, los binarismos. ¿Okay? Aquí surgen también las diferentes perspectivas feministas y lo que ahora llamamos estudios de género, porque ya no nada más se centran en la figura de la mujer. También en este contexto empiezan a surgir los llamados estudios postcoloniales y decoloniales, es decir, el estudio de las sociedades que pasaron por un proceso de colonización en otros siglos y que ahora tienen que lidiar con la herencia de esa dominación. También los estudios decoloniales, que son todo el entramado académico, toda la serie de reflexiones académicas en torno a cómo
romper con la colonización, ya no económica o militar de los países, sino la colonización intelectual, la colonización espiritual. ¿Ok? También aquí empiezan a surgir lo que conocemos como estudios de la subalternidad, el estudio de las culturas, las formas culturales que se gestionan, que se gestan en las clases dominadas. Por ejemplo, la cultura obrera, la cultura del campesinado, las subculturas urbanas, como se les llamaba en los años 60 y que ahora simplemente reconocemos como diversidad cultural, ¿no? Dentro del mismo occidente. Y finalmente surgen también modelos de enseñanza, modelos educativos que están en contraposición con el dominio occidental. Por ejemplo, la pedagogía crítica de Paulo Freire en Brasil, que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los grandes aportes de Latinoamérica al pensamiento mundial. La pedagogía crítica es una perspectiva educativa que aboga por aprender cosas nuevas y también desaprender conocimientos, saberes, perspectivas que nos oprimen. ¿Okay? Por eso es una pedagogía enfocada en la liberación de los sujetos. Bien interesante, algo que vale la pena estudiar con detalle. ¿Okay? Bueno, aquí más o menos tenemos ya pues una nueva visión para nosotros como quienes vamos a estar trabajando con el estudio cultural de los textos. Ahora lo que tenemos nosotros es una multiplicación de horizontes culturales. Nosotros desde los estudios culturales vamos a leer los textos tratando de encontrar patrones, de adivinar perspectivas del horizonte cultural de los autores que leemos. Pero también tenemos que ser conscientes del horizonte cultural que estamos nosotros movilizando en nuestro acto de interpretación. Debemos conocer nuestras posturas, nuestra perspectiva, por qué leemos así, ¿ok? Y por sobre todo, pues el reconocimiento de múltiples horizontes culturales que se están movilizando en el acto de leer un texto literario, ¿ok? Eh, este es pues la propuesta de un análisis cultural de los textos. Así que con este entramado, lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este tema 2 va a ser un acercamiento a diferentes perspectivas. La perspectiva de género, la perspectiva de clase y la perspectiva étnica que emana de los textos. Con esto va a implicar pues que nuestro estudio, nuestro acercamiento a la literatura se va a centrar en la exploración de diversas identidades. ¿Cómo ven el mundo los textos que nosotros estamos leyendo y que pretendemos llevar a nuestras escuelas? Bueno, con esto pues pasamos ya a una parte reflexiva. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que nos conviene en este momento tratar de contestar esta pregunta ahí en las actividades de la plataforma. ¿Ok? ¿Qué les aportaría a los alumnos de secundaria mexicanos la adopción de un enfoque cultural hacia la enseñanza de la literatura? ¿De qué les puede servir? ¿Qué les puede dar esta nueva propuesta de acercamiento a los alumnos de secundaria? Espero que echen a andar su cabeza, su mente, a pensar, a reflexionar. Traten de darle contestación a esta pregunta y nos vemos en la próxima sesión ya para empezar con la perspectiva de género. Muchísimas gracias.